Buenos días, buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar con nuestro curso bíblico. El tema está dentro de los capítulos 3, 4 y 5 del Génesis. Como ustedes verán, en el capítulo 3 tenemos lo que se llama la tentación y el pecado. Luego vemos la segunda parte, la sentencia de Dios, lo que Dios decide. Luego, en el capítulo 4, encontramos el fruto de los hijos Caín y Abel. Y en el capítulo 5 encontramos la descendencia de Adán. Más adelante, en el capítulo 6, vamos a encontrar lo que se llama el diluvio, la zona del diluvio con Noé. Bueno, no sé si ustedes han visto ese meme, ese chiste que ponen donde una mamá, su hija le dice: mamá, ¿de dónde nosotros venimos? Y la mamá le contesta: bueno, de Adán y de Eva. Y ella le dice: pero mi papá dice que venimos del mono. Entonces ella le contesta: hijita, una cosa es la familia mía y otra cosa es la familia de tu papá. Es que, bueno, ustedes saben que Charles Darwin empezó a hablar sobre que el hombre venía del mono, y el Papa San Juan Pablo II llegó a decir: bueno, ¿qué nos interesa a nosotros si ha venido del mono o si ha venido de Adán y Eva? Lo importante, dice el Papa, para mí es que es la Biblia, Adán y Eva. Pero si alguno dice que venido del mono, bueno, Dios puso en ese mono un espíritu y después ha ido transformándose y ha ido creciendo y desarrollándose, y ahora tenemos el hombre. Así que el Papa decía: no me hago problema, si es uno, si es otro, lo importante es que Dios ha creado tanto al uno como ha creado al otro. Así que no hay ningún problema. Y así el Papa, con esa sabiduría, zanjó toda la pelea, toda la discusión que había en los colegios, que no, que la Biblia no, que el mono sí, que el mono no, que la Biblia sí. El Papa ha dicho, y ustedes saben que el Papa Juan Pablo II ha sido un gran Papa y encima santo, ¿no? En este momento tenemos 15.000 milagros y curaciones extraordinarias en la vida del Papa San Juan Pablo II. 15.000, imagínense ustedes. Tenemos dos casos que fueron importantes para la canonización. Una religiosa que sufría de Parkinson, que no podía moverse, fue curada instantáneamente, y otra mujer también en México que también fue curada. Pero aparte de eso, 15.000 casos inexplicables, fruto de la oración a este gran santo, el Papa Juan Pablo II. Bueno, entonces, en la primera parte de esta hojita encontramos que los capítulos 3 al 5 del Génesis nos muestran primero la caída, lo que ya todos conocemos.
Acuérdense que Dios no quiso la caída. Dios no puso al hombre para que caiga, sino lo puso al hombre para que sea feliz, para que sea inmortal, para que viva en un jardín, para que no tenga dificultades y problemas. Pero por desgracia, este capítulo 3, que nos muestra la caída de nuestros primeros ancestros humanos, de hijo e hija divinamente, que habían sido creados por la mano de Dios, viviendo en el paraíso, por el pecado pasan a hijos caprichosos que reciben el pecado y rechazan la sabiduría de su padre, destruyendo toda esa primogenitura que el Señor le había dado. Y por el pecado pierden su hogar, pierden su casa. Vean, hermanas y hermanos, Dios le dirige su palabra a Adán y Eva, les da su palabra, pero viene la serpiente y niega esa palabra, les enseña a negar la palabra de Dios. Contradice la serpiente lo que dice Dios y confunde a la mujer. Y luego la mujer confundirá al hombre. Vean, la caída es un accidente. Dios no quiso la caída, pero de la caída Dios sacó algo bueno. Lo vamos a ver en estos capítulos. Cuenta el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 391, que yo le he puesto ahí en la hojita, al 395, que el demonio en forma de serpiente los tienta y los lleva a extraviarse. Yo ya les decía la semana pasada que la mayoría de los exorcistas nos enseñan que cuando tenemos contacto con el demonio no debemos de hablar con el demonio, no debemos de preguntar nada al demonio, porque el demonio es mentiroso por naturaleza, siempre confunde, así como confundió a Adán y a Eva, también lo sigue haciendo el día de hoy. Por eso hoy día encontramos en nuestra sociedad que lo bueno se ha vuelto tonto. Una persona honesta, buena, fiel, es un tonto para la sociedad. Hoy día vemos que lo malo se vuelve bueno para la sociedad. Vean, todo eso es el engaño del demonio, que está tratando de crear confusión. El pecado, ¿qué cosa es? He puesto en la hojita, el rechazo de la paternidad de Dios. No quiero saber nada con Dios, ese es el pecado. Y eso entra a través de Adán y a través de Eva, entra en todas las generaciones. Vean, hermanos, cosa terrible, una vez que Adán y Eva han cometido el pecado, nace el primer hijo. Y el primer hijo se vuelve asesino. Miren, así de rápido, así de rápido. Pero aun cuando sus hijos se han exiliado a ellos mismos del paraíso por el pecado, Dios le promete la redención. Capítulo 3, versículo 15. Dios le promete el regalo del hogar. Dios les dice que le voy a dar un día un hogar. Él promete que a lo largo de la historia de la humanidad habrá enemistad entre la serpiente, que se llama Satanás, y la mujer. ¿Quién es la mujer? María. Por supuesto, Eva es la antigua madre, la madre de todos los vivientes, pero María será la que le pisará la cabeza, acuérdense de eso, ¿no? Entonces, siempre habrá
una lucha entre la estirpe de la serpiente, los hijos de las tinieblas, con la estirpe de la mujer, que sería Jesús, el Hijo de María. Eso es lo que explicamos en el capítulo 3, versículo 15. Como ustedes verán, así va a comenzar una lucha entre la madre de todos los vivientes y entre los hijos, sus hijos, con la serpiente. Ahí comenzará la tensión que se va a desarrollar en el resto del Génesis. Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 11 habrá siempre peleas, tensiones, violencia, muerte, lucha, redención, salvación, perdón, misericordia, pero habrá una contienda constantemente. El primer hijo nacido del pecado original, Caín, se convierte en el primer asesino del mundo. Miren qué terrible es el pecado. El asesino de su hermano. Así como Adán y Eva, los primeros hijos de Dios, rechazaron la paternidad de Dios, sus hijos rechazaron la fraternidad del hombre. Adán y Eva dicen: ya no vamos a ser hijos de Dios, vamos a hacer nuestra vida. Y los hijos de Adán y Eva se rechazan entre ellos. Miren lo que es el pecado. Tremenda consecuencia. ¿Y dónde está? Vean, en el Génesis capítulo 4, versículo 9, hay una palabra que se ha hecho libros, cantidades de libros. Dios baja por el jardín, camina en el jardín y lo va a buscar a Caín. Caín se había escondido porque Caín había matado a su hermano y se sentía culpable. Y cuando Dios lo encuentra metido en el jardín, le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le contesta estas palabras tristemente célebres: ¿y quién me ha nombrado guardián de mi hermano? Estas palabras han hecho cantidades de libros. ¿Quién me ha nombrado guardián de mi hermano? ¿Qué cosa quiere decir esta frase? ¿Por qué yo me tengo que preocupar de mi hermano? Yo soy egoísta, me preocupo por mí, solo por mí. ¿Qué tengo que ver yo con mi hermano? ¿Quién me ha hecho guardián de mi hermano? Terribles son estas palabras, pero vemos, hermanas y hermanos, que esto se cumple hoy. Se ha cumplido en toda la historia, pero hoy día lo vemos mucho más. Mientras la gente es más rica, es más sola, es más egoísta y menos piensa en el otro. Menos. Solamente piensa en su plata. Vean ustedes, aquí en Italia, la cantidad de ancianos que han muerto a raíz de su soledad, a raíz de, no solamente de la enfermedad, sino se han dejado llevar, no han tenido fuerzas, muchos de ellos se han abandonado porque ya estaban abandonados. El hijo, el único hijo o la única hija se ha mandado mudar a vivir por aquí, vivir por allá, y todos estos ancianos que nosotros hemos escuchado que han muerto en la más triste soledad. ¿Quién me ha nombrado guardián de mi padre? ¿Quién me ha nombrado guardián de mi hermano? Pero también hay una buena semilla, nacida de Adán y Eva. Set, un tercer hijo de Adán y de Eva, fueron los hijos de Set, nacidos de su hijo Enos, que fueron los primeros en empezar a adorar a Dios.
Es verdad que Abel adoraba a Dios, pero Abel fue asesinado. Y encontramos a otros hijos que empiezan a adorar a Dios. Queridas hermanas y hermanos, es muy importante que todos los días en nuestra oración, todos los días le pidamos a Dios: Señor, dame luz a mi mente, dame discernimiento a mi mente, dame claridad a mi mente, que yo pueda ver dónde está el pecado, dónde está la maldad, para que yo me aleje. Porque hoy día nuestros niños, nuestros jóvenes, que no tienen ninguna formación, ningún discernimiento, no saben dónde está lo bueno, dónde está lo malo. Hay que pedir discernimiento, porque dice Génesis 3:6, miren lo que dice. Génesis 3:6 dice así: y vio la mujer que el fruto era apetitoso a los ojos, aunque era malo tocarlo. ¿Se acuerdan ustedes? Dios le dio un solo mandamiento a Adán y Eva. No le dio 10, le dio uno solo. ¿Cuál es ese mandamiento? Pueden comer de todos los frutos del jardín, menos de este árbol. Ese es el primer mandamiento. Pueden ustedes comer de todo, menos de esto. Y ellos desobedecieron. Quizás Dios se dio cuenta que lo hicieron primero por debilidad, segundo porque fueron confundidos por la serpiente, tercero porque entró en su corazón el pecado. Así que todo el Génesis 3 se centra en el pecado, la promesa y la sentencia de Dios. En el Génesis 4 encontramos que esta prole, esta familia, este grupo, estos descendientes de Enoch, empiezan a buscar a Dios, empiezan a adorar a Dios. Hay gente buena que sí busca a Dios. La palabra para nombre en hebreo Shem, solo hay que recordar esto por ahora, se volverá importante más tarde. Vean, la violencia, la anarquía, la inmoralidad comenzarán a dispensarse sobre la faz de la tierra. Vean, Caín mata a su hermano. Comienza el asesinato, la envidia, la violencia. Dios había creado todo bueno. Acuérdense en el Génesis capítulo 1 y capítulo 2, dice: y Dios hizo los cielos y la tierra, y todo estaba bien hecho, y todo era bueno. Hizo los mares y todo era bueno. Hizo los montes y todo era bueno. Va narrando que todo lo que Dios va creando es bueno. Cuando llega a crear al hombre, cambia. Dios dice: y era muy bueno. Así que Dios creó al hombre y a la mujer muy buenos. Como verán, no entra el pecado, no entra la desgracia. Era muy bueno. El paraíso, el Edén, era un lugar sin dificultades, sin problemas, sin tristeza, sin pecado. Dios solo les mandó un solo mandamiento y ni siquiera pudieron cumplir con ese solo. No era difícil. Lo que sucede en el Génesis, vean, acá he puesto, ¿no? El jardín se infectó. A los hijos del cielo, a los hijos de Set, se infectó. Lo que sucede en el Génesis 6 es que los descendientes de Set, ¿qué pasa empiezan a buscar, dice, seducidos por la belleza de las hijas de Caín, las toman por esposas. Peor aún,
Ellos toman más de una esposa. Tomaron por mujeres a las que más les gustaron de todas ellas. Y los hijos de Sem violaron la santidad de la alianza del matrimonio instituido por Dios en el jardín. Vean cómo se va deformando. Empiezan a buscar, tienen su esposa, pero no solamente su esposa. Ahora van a buscar a las hijas de la hermana, de la sobrina, de la prima. Empieza el incesto. Los frutos de la unión de los hijos de Set y las hijas de Caín fueron hombres de una violencia y maldad aún mayor. Vean cómo va creciendo el pecado. Hombres de renombre, a quienes la Escritura se refiere en otros lugares como los gigantes. En el capítulo 5, interesante, dice que los hijos de los gigantes se casaron con las hijas. Eso es a lo que se refiere los hombres, los hijos de Set, que buscan a las hijas de Caín. Y dice, eran gigantes orgullosos, adiestrados en la guerra. ¿Dónde está eso? Sabiduría capítulo 14, versículo 6, y Baruch capítulo 3, versículos del 26 al 27. Finalmente, Dios es embargado de dolor y de arrepentimiento al ver lo corrupto que está la tierra, que se había vuelto la tierra, ya que todos los mortales llevaban vidas depravadas. Oigan, no había televisión. ¿Cómo podemos decir que está la vida del mundo en este momento? Ni comparación con lo del Génesis, ni comparación. Y vean cómo Dios hasta el día de hoy tiene misericordia. Vemos cómo la Virgen está sosteniendo la mano de Dios para que no caiga sobre la tierra, porque lo que se hace, lo que se vive ahora, es mucho más terrible que lo que se hacía en tiempos de Adán y de lo que se hizo. Vean ustedes el capítulo 5, uno de los capítulos más tristes de la Biblia. Es como caminar en un cementerio. Yo no sé si ustedes han entrado en un cementerio y han empezado a mirar las lápidas de todos los muertos. Eso fue lo que pasó en el capítulo 5 del Génesis. En el capítulo 5 no quedó ningún hijo de Set, ningún hijo de Caín, todos murieron. Es terrible. Si nosotros leemos el capítulo 5, es una cosa terrible. Como le digo, les pongo un ejemplo. Es como ir a un cementerio y empezar a ver la lápida de esta señora, la lápida de este señor, la lápida de esta niña, la lápida de... Todos los que fueron hijos de Adán murieron, todos. Por eso que he puesto el título empezando con la lluvia. Después de que toda esta gente murió, Dios salvó a Noé, que era un hombre bueno. Dios salvó a sus hijos para repoblar la tierra. Vean, encontramos un segundo Adán, que sería Noé. Después de que el mundo estaba completamente... Oiga, no sé si ustedes han leído o se han visto, pero de lo que sucedió en esta época hablan los mayas. Los mayas hablan del diluvio, hablan los aztecas, hablan los chinos, hablan los babilonios. Parece que el diluvio no solamente fue en esta zona, fue en todo el mundo, toda la tierra. Y una vez que
hemos hablado en temas anteriores, la segunda alianza, la alianza con Noé. ¿Y qué dice Dios? No volveré a mandar un diluvio. Estoy arrepentido de lo que he hecho, pero había demasiada maldad. Y miren cómo Dios hasta el día de hoy nos protege, porque hoy día hay mucho más de maldad. La segunda alianza, la alianza hecha con Noé, pongo ahí, en el relato del diluvio, Dios se ha representado como queriendo reiniciar el mundo entero. La narración está llena de ecos de la historia de la creación del Génesis. El mundo nuevo emerge de las aguas. Acuérdense que en la creación también las aguas estaban todas, había caos. Ahora también, después de Noé, con Noé, también había el agua. Acuérdense que mandó después de no sé cuántos días, abrió la ventana Noé y mandó ¿qué cosa primero? El cuervo. El cuervo fue y regresó porque no había sitio donde pararse. Porque si había sitio se quedaba el cuervo parado. Nada. Volvió a cerrar la puerta, la ventana, pasaron no sé cuántos días, abrió otra vez, mandó la paloma, eso. ¿Y la paloma regresó con qué? Con un ramito de higo. Eso, con un ramito. Entonces Noé dijo, bueno, ya hay tierra, ya el caos ha pasado. Por eso que Noé es el nuevo Adán. También en este capítulo 3, 4, 5, 6 del Génesis va a aparecer muchas veces el número 7. Dice, en la historia de Noé, pares de animales puros, 7 días antes del diluvio, en el mes séptimo el arca descansa, Noé deja salir una paloma cada 7 días, el número 7 se va a repetir hasta que regresa con el olivo. Bueno, es interesante el relato del diluvio, como le decía, no solamente lo narra la Biblia, sino varios libros de otras religiones, de otros grupos, entre ellos los mayas, los sumerios. Interesante. También hay algo que quiero resaltar. Cuando Dios hace a Adán del barro y a Eva de la costilla y sopla sobre ellos, Dios dice que lo ha hecho a imagen y semejanza de Él. Pero cuando nacen los hijos de Adán en el pecado, miren esta cosa interesante. Cuando nace Adán, Caín, Abel, Set y sus hijos, no dice que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, dice que fueron hechos a imagen de ese padre por el pecado. Noé es descrito como el nuevo primer hombre. Como Adán, a Noé se le da autoridad sobre los animales. Acuérdense que en el jardín Adán y Eva tenían autoridad sobre los animales. Los animales no le tenían miedo. ¿Por qué? Porque no había pecado. Cuando encontramos a un San Martín de Porres que puede juntar el perro, el gato, el pericote a comer, cuando encontramos a un San Francisco de Asís que conversa con los pajaritos, cuando encontramos a un San Antonio de Padua que hace salir los peces del mar para que le escuchen, cuando encontramos a un San Antonio Abad que se le representa con un chancho que lo sigue y que puede... ¿Por qué todos estos santos se les considera como los nuevos Adán, los santos
que no tienen pecado, que han sido perdonados, que son santos como en el tiempo de Adán, sin pecado. Por eso que encontramos a un San Martín de Porres que era tan libre de pecado, tan perfecto, que podía atravesar las paredes, podía atravesar las puertas, estar en 2 sitios, 3 sitios a la vez, porque el pecado original había desaparecido en ellos. Y esto es lo que pasa con Adán. Dice, Adán, Noé será como el Adán nuevo, y también recibe de Dios los mismos mandatos que le dio a Adán. Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra. Lo mismo que le había dicho a Adán, se lo dice a Noé. ¿Dónde está eso? En Génesis capítulo 9, versículo 1. Finalmente, así como hizo con Adán, Dios hace una alianza con Noé. A ver, ¿quién se acuerda? Se lo dije en la primera charla. ¿Cuál es el signo de la alianza de Dios con Noé? Eso, bravo. En italiano se llama arcobaleno. En español decimos el arco iris. Eso. A través, ¿dónde está eso? En el Génesis capítulo 9, versículo 13. Con esta alianza, Dios renueva su alianza con la creación por medio de esta alianza. Dios también expande la estructura familiar. Vean, bendice al hombre, bendice a los hijos se casarán, tendrán sus hijos. Otra vez vemos cómo Dios bendice la familia. Hoy día encontramos el comunismo y hombres poderosos que atacan la familia, quieren destruir la familia. El principio del comunismo es, miren por eso que la Virgen en Fátima había dicho, recen por el comunismo porque hará muchísimo daño. ¿Cuál es el principio del comunismo? 2 cosas, destruir la iglesia y destruir la familia. Por medio de esta alianza, Dios, dice, expande la estructura familiar de su pueblo de alianza, de una pareja de esposos a una unidad familiar. La familia de Noé, su esposa y sus 3 hijos, con sus esposas tendrán la nueva bendición. La Escritura también representa a Noé como Adán. ¿Qué pasa con Noé? Poco tiempo le va a durar la bendición a Noé. Noé también cae del estado de gracia. Noé también peca. Aquí encontramos también ecos de la historia de Adán en la historia de Noé. Vean, así como Adán, cuyo nombre en hebreo es casi idéntico a la palabra terreno, suelo, Adamo, hijo de la tierra, permitiendo un juego de palabras entre estas dos, se le fue dado un jardín para cultivar. Noé también tuvo una planta, una viña, y se convierte en labrador. ¿Dónde está? Génesis 9:20, Génesis 2:15. Y así como la fruta prohibida del jardín fue la causa de la caída de Adán, también la fruta de la viña de Noé. ¿Cuál es el fruto de la uva? El vino. ¿Qué pasa con Noé? Que empieza a beber y beber y beber y beber. Se convierte en un alcohólico. Y como ocurrió en la caída de Adán, la caída de Noé expone su pecado y su desnudez. ¿Dónde encontramos este pecado? Génesis 3, versículo del 6 al 7, Génesis 9, versículo 21. Yo les invito a que lo lean con calma. Y resulta en una maldición. Génesis 3, 14,
al 19 y Génesis 9, 25. ¿Qué significa que Cam, uno de los 3 hijos de Noé, vio su desnudez? ¿Qué significa? Acá lo he puesto. En hebreo, la frase es realmente un modismo, una expresión del lenguaje que describe el incesto. ¿Qué es lo que pasa? Que el padre borracho a veces tiene relaciones con la hija, o el tío o el primo. Vean, yo me he encontrado en la sierra del Perú con personas que me han dicho: padrecito, quiero bautizar a mi bebé, a mi niño. Muy bien, está bien. ¿Quién es su papá? Y me mueve la cabeza. Padre, es hijo de la fiesta. Me callo la boca, no digo nada. Trae a tu abuelo, trae a tu tío, vamos a hacer el bautismo, no te preocupes. Dentro de mí pienso, ¿qué culpa tiene el niño? Pero mira lo que me dice la mamá: es hijo de la fiesta. ¿Quién será pues quién será pues padre? Todos estábamos borrachos. ¿Quién será? Hijo de la fiesta. ¿Eso le pasó a Noé? Descubrir la desnudez de tu padre cuando Cam llama a la gente y le dice: vean a mi padre borracho, probablemente significa que había incesto, que estaba metido el hijo con la madre o el padre con la nieta, con la hija. Para decirlo sin rodeos, mientras Noé estaba ebrio, Cam tuvo relaciones con su madre. En cuanto a los motivos, no podemos explicar los motivos, simplemente la Biblia lo dice. Solamente son especulaciones. Es razonable, basado en otra evidencia en la Biblia, presumir que Cam quería hacerse de la autoridad de su padre. Puede ser. Dormir con su madre era el último insulto y signo de falta de respeto a su padre. Eso lo encontramos en el Génesis 35, 22, en el Génesis 49, del 3 al 4, y en 2 de Samuel 16, del 21 al 22. Vean, la Biblia es una historia de pecados y una historia de salvación. Por eso que la Biblia es nuestra historia y la historia de la salvación. También nosotros hemos pecado, pero Dios ha venido en algún momento de nuestra vida y nos ha rescatado, nos ha salvado, nos ha sacado de la basura. Génesis, encontramos, a ver, ¿dónde está? El hijo nacido de este encuentro incestuoso se llama Canaán. Él llegará a ser el padre de una nación conocida e injuriada por sus prácticas abominables. ¿Dónde está eso? Levítico 18. Vean que la Biblia no esconde nada. Lo que pasa es que nosotros no hemos leído. La Biblia es cruda, la Biblia dice las cosas claras. No esconde nada, sino que nosotros no leemos. ¿Dónde está esto? Levítico 18, del 6 al 18, Éxodo 23, del 23 al 24. Pero así como Adán tuvo tanto a Caín, el asesino de su hermano, como a Set, el hijo recto, Noé también tuvo una buena semilla, una buena descendencia. Vean, no todo se pierde. Su primogénito Sem, quien cubrió la desnudez de su padre. ¿Dónde encontramos eso? En Génesis 9:23. Un hijo que, resentido con su padre, llama a los vecinos y dice: vean a mi padre borracho.
pero hay otro hijo que tiene vergüenza y dice, no podemos hacer esto, no podemos ventilar los pecados de nuestro padre. Como también lo hacemos nosotros, dentro de nuestra familia tenemos secretos, tenemos cosas que nos da vergüenza, que nos da tristeza y no le estamos contando a toda la gente. Son heridas que llevamos dentro de nuestro corazón. Génesis 10 nos da los orígenes de las naciones. Es interesante esto. Y la genealogía del conflicto entre las dos semillas, entre los hijos buenos de Noé y los hijos malos de Noé. Los descendientes de Cam se convierten en los grandes enemigos nacionales del pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? El pueblo hebreo. ¿Quiénes serán los enemigos? Los hijos de Cam. ¿De dónde salen los hijos de Cam? Egipto, Canaán, Filistea, Asiria, Babilonia, son todos descendientes de Cam. El gran patriarca Abraham, de quien leeremos en nuestra siguiente lección, la próxima clase, acuérdense que los primeros 11 capítulos llamamos los padres antidiluvianos, los padres que vivieron en el tiempo del diluvio, primero del diluvio, después del diluvio. El gran patriarca Abraham, de quien leeremos en nuestra siguiente lección, es descendiente de la línea de Sem. De esta línea vinieron las naciones que trataron de construir la Torre de Babel. Vean, primero encontramos gente que pelea, gente que mata, gente que destruye. Y ahora encontramos gente soberbia que construye la torre. Miren todo lo que trae el pecado. Gente soberbia que va a construir la Torre de Babel con el propósito de hacerse un nombre para ellos mismos, hacerse famosos. ¿Dónde encontramos esto? En el Génesis capítulo 11, versículo del 1 al 9. En otras palabras, estaban tratando de construir una especie de reino contrario, el reino de una torre que quieren llegar al cielo por su propio esfuerzo, que quieren construir un paraíso por su propia fuerza. El reino contrario que se levantará en contra del nombre de Dios. ¿Qué hará Dios? Dios los rechaza, los disemina en una confusión de lenguajes. Recordemos lo que dijimos anteriormente. Shem, en la palabra hebrea, que significa nombre. Y por la línea de Sem, Dios levanta a su pueblo elegido. Los judíos son los semitas de Sem. Acuérdense, Sem, padre de los judíos. Los judíos son los semitas. Los judíos descienden del tataranieto de Sem. ¿Quién es el tataranieto de Sem? Abraham. Ahí lo encontramos en Génesis 11, del 10 al 26. Apúntenlo, anótenlo los que no tienen la hojita, porque ustedes pueden ver, como todos estos textos bíblicos, pueden hacer una linda tarde, una linda mañana, una linda noche, buscando, voy a ver de dónde salen los hijos de Noé, de dónde salen los abuelos, tatarabuelos de Abraham. Ajá, este capítulo que no lo he leído nunca. En el Génesis 11, del 10 al 26, a quienes Dios le promete la descendencia santa. Dice, yo te bendeciré, le dice Dios a Abraham. Haré grande tu nombre. Shem, hebreo. Lógico, lo vamos a ver en la próxima clase, cómo Dios le promete de dónde va a ser grande su familia.
¿De dónde vendrá un descendiente de Abraham? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Bueno, algunos se habrán quedado asombrados con lo que he dicho, pero para que vean que lo que yo he dicho no estoy exagerando ni diciendo nada fuera de lo que dice la Biblia, repasen en la Biblia, vean estos capítulos y ustedes verán que está todo puesto en la Biblia. Bueno, ¿alguna pregunta de aquí, alguna duda, alguna inquietud, alguna, si no, las personas que están siguiendo por el internet pueden anotarlo, pueden apuntarlo. Si no hay ahora nada, la próxima semana lo pueden preguntar. Solamente le mandan saludos de Perú. Gracias, muy amable, gracias. Recen por mí. Está de moda la palabra del Papa Francisco. Recen por mí. Bueno, yo siempre lo he dicho desde mi ordenación. Recen por mí. Y si tengo 30 años de cura, porque la gente ha rezado. Si no hubiera terminado hasta ahora. Bueno, recen por mí, a los hermanos que nos ven por internet y a todos ustedes, recen por nosotros. ¿Hay algún? Sí. Voy a hacer una pregunta. Y todas estas lluvias, aparte que el producto del hombre, ¿no? Pero todos estos huracanes, todas estas cosas, no son cosas hechas por Dios, ¿o sí? No, son excesos de los hombres. Por ejemplo, con todos estos humos de las fábricas que no se controlan, porque debería de haber un control, todas estas toxinas, todas estas cosas que el hombre bota por la industria, han hecho que se rompa la capa de ozono. La capa de ozono tiene huecos en algunos sitios. Todos estos huecos producen que los huracanes, los terremotos, todas estas cosas sean cada vez más fuertes. ¿Por qué? Porque hay menos protección en la naturaleza. Alguna persona me ha dicho, Padre, antes nosotros veíamos estos huracanes frente a las costas de Génova, lo veíamos lejos, ahora lo vemos más cerca. Me han dicho personas que observan, lo vemos más cerca. ¿Qué pasará más adelante? De repente vendrá a meterse, pero primero estaba lejos, ahora está más cerca, por ese mismo problema. Eso de que aparecen ballenas muertas, peces muertos en tantísimos lugares, ¿de dónde vienen? De todas las bombas que tiran, de todas las cosas que tiran abajo, de la cantidad de plástico que hay, que se bota. Todo eso viene y malogra. La Biblia dice, el hombre será el que destruya la tierra, no Dios, el hombre, ¿no? Vemos lo que está sucediendo ahora con todas estas amenazas, con todas estas cosas que la gente está viendo. El hombre es el hombre. Vean, acá en el Mediterráneo, gracias a Dios, no hay tanto como en el Pacífico, pero hace muchos años, entre ellos me incluyo yo, que no comemos el pescado del Pacífico. ¿Por qué? Porque está lleno de mercurio, porque está lleno de la radioactividad. El atolón de Mururoa, ¿tú te acuerdas? Todos los ensayos que han hecho Francia tirando bombas, ¿por qué no la han tirado en el Mediterráneo? Porque todo el mundo lo mataría. Pero ha ido a buscarse a lugares del Pacífico donde nos han malogrado todo. Después, ¿qué ha pasado con el reactor nuclear de Japón, con el terremoto? Todo el Pacífico está intoxicado, lleno de veneno. Comen los peces y luego la gente come eso. Eso viene, lamentablemente viene por los excesos de los hombres.
los excesos de la humanidad. He visto un documentario en la cual en África, en Brasil quiero decir, están desemboscando tantísimo porque tienen necesidad de abrir carretera. De vender la madera. Ese es un daño que estamos haciendo nosotros mismos, a nosotros mismos. Lógico, lógico. Lo que nos dice Cecilia, la cantidad de tala indiscriminada de Brasil y de la parte del Perú, donde hay zonas inmensas que han sido destruidas porque congresistas, gente llena de poder, quienes son ambiciosos, pagan empresas que vienen de otros países, roban y pagan a los gobernantes, como decimos nosotros, le rompen la mano y le dan dinero y destruyen toda esta cantidad que es el pulmón del mundo, el pulmón del mundo. Al destruir este pulmón del mundo, vienen más enfermedades a nosotros. Lo natural, eso es producto del pecado, producto del pecado. Bueno, querido hermano, que el Señor les bendiga, les guarde, les muestre su rostro, tenga misericordia de ustedes, les conceda el don de la salud, les dé su paz, que el Señor les bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen fin de semana a todos.